El hombre tiende a Dios. El hombre tiende a Dios por naturaleza y se sabe dependiente de él. Su religiosidad es una manifestación específicamente humana, ya que toda no la tiene ninguna otra criatura, la lleva impresa en el corazón. Por eso ha sido creado por y para Dios. Él no cesa de atraerlo hacia sí. Solo Él encontrará la verdad en el sentido de su vida y la felicidad que no deja de buscar. A lo largo de la historia, todas las culturas y pueblos han expresado su ser natural religioso mediante creencias y comportamientos determinados, haciendo referencias al más allá y al encuentro íntimo en un ámbito sagrado. Este conocimiento natural de Dios no es más que la certeza de su existencia. Él habla al hombre a través de las cosas y de los seres que ha creado. De esta forma, le da a conocer algo de sí. Con el don de su inteligencia y la rectitud de su voluntad, el hombre puede conocerlo, porque Dios habita en él, y el hombre habita en Dios. Puede reconocerlo, puede reconocer su condición de criatura y su dependencia del Creador con su libertad. Puede responder sí o no, aceptarlo o rechazarlo. Lo principal de la actitud religiosa es comprender de que debemos a Dios nuestra existencia. Debemos vivir respondiendo a este regalo divino. El hombre es un ser religioso porque todo su ser clama a Dios. Esa sabiduría se llama religión, palabra que deriva de relegare. Religare, reeligere y relinquiere. Por eso, Santo Tomás de Aquino dice, la religión es la relación con Dios. Si prestamos atención a las siguientes definiciones, encontraremos cómo todas ellas implican que el hombre debe acercarse a Dios. Se debe poner en juego su voluntad. El hombre reconoce que existen fuerzas superiores a él, de las que depende su existencia. La religión es simple, una relación personal. El hombre se relaciona con un ser personal. Por eso, no basta conocerlo, sino, sobre todo, creerlo, amarlo. Este es su fin, el sentido de su vida. La relación con Dios es tan importante que influye en toda su vida. Quien tiene religión se comporta en todos sus actos de manera distinta de uno que no la tiene. La prehistoria se desarrolla en el periodo de los tiempos transcurridos, desde la aparición del primer ser humano hasta la invención de la escritura, hace más de 5.000 años aproximadamente en el año 3000 a.C., aunque no existe documentación escrita de esta época. Se conservan se conservan restos que ayudan a descubrir la religiosidad del hombre primitivo. Si uno analiza sus pinturas rupestres y otras manifestaciones artísticas de aquellos tiempos, puede observar que los hombres, más específicamente los artistas, exteriorizan un impulso casi instintivo, un anhelo de trascendencia que ha estado en lo profundo del alma humana desde siempre. La religiosidad del hombre primitivo se manifiesta de diferentes maneras, a través de las etapas prehistóricas. Durante el Paleolítico se manifiesta la creencia que hay vida después de la muerte. Por eso el culto de los muertos. En general, los muertos de esos tiempos
eran sepultados cuidadosamente en tumbas edificadas o excavadas, agrupadas en cementerios próximos a, la- a los poblados o cavados cerca de las casas individuales. La tierra donde reposaban los antepasados consideraban como suelo del cual debía brotar cada año mágicamente el sustento alimenticio de la comunidad. Se creía que los espíritus de los antepasados eran cooperadores de la germinación de las plantas cultivadas. Durante el Neolítico se adora la fertilidad de la tierra y el culto a las piedras. En varios poblados de esa época se han encontrado figuras modeladas en arcillas conocidas como diosas de la fecundidad. Estas se enterraban en los campos de cultivo para propiciar las buenas cosechas. En el culto hay sacrificios humanos, verdaderos o figurados, que simbolizan en muchas ocasiones la muerte, siembra, el grano y su resurrección, la planta que nace de la semilla. El culto a las piedras simbolizan lo permanente e inmutable. Ahí se guardaban los cuerpos, garantizando la permanencia del espíritu. En la edad de los metales aparecerán los dioses bien diferenciados, los astros, el cielo y el fuego. Entre las manifestaciones religiosas más frecuentes del hombre primitivo destacan los siguientes: el animanismo, el fetichismo, el manismo y el totemismo. El animanismo es el culto y creencia de que las fuerzas naturales, cielo, tierra, noche y día, y los diferentes elementos de la naturaleza están animados o habitados por espíritus. En el fetichismo es el culto y la adoración a los espíritus que habitan en estatuillas u objetos fabricados por los hombres. El manismo es el culto a los muertos. El tótem es un ser animado o inanimado, del que un grupo pretende descender y que sirve de emblema y de emblema y de nombre colectivo. En Mesopotamia y en el Antiguo Egipto fueron dos las civilizaciones más conocidas por su grande religiosidad politeísta. La religión de los antiguos mesopotámicos se caracteriza porque adoraban a muchos dioses, todos relacionados con fenómenos naturales. Entre los más importantes destacan Enlil, Enkit y Nagna. Enlil es el dios supremo a quien se le considera el creador de la humanidad y el que decidía sobre el destino humano. Enki es la dios del agua y señor de la sabiduría y el conocimiento. Nagma es dios de la luna y a la vez el dios de la noche. Además, cuando las ciudades se consolidaron, cada uno de ellos tenían dioses protectores particulares y sus respectivos templos llenos de riquezas, conocidos como sigurats, donde se realizaban sacrificios o ceremonias. Solo los sacerdotes tenían acceso al interior de estos lugares sagrados, ya que por ahí atendían a las necesidades de los dioses. Por eso, los sacerdotes eran miembros poderosos dentro de la sociedad. La religión en el antiguo Egipto fue politeísta, con un periodo breve de monoteísmo. Cuando el faraón Amenofis IV impuso la adoración al dios Sol, Atón, como única fuente de vida. En el antiguo Egipto se contaba con aproximadamente 700 dioses y diosas, identificados con las fuerzas poderosas de la naturaleza. También se asociaba a los dioses con ciudades determinadas. Las divinidades eran representadas con símbolos. La mayoría se caracterizó por tener medio cuerpo de hombre y medio cuerpo de animal. Una de las costumbres más arraigadas fue la monarquía divina. Creían que el faraón era no solo un rey, sino también un dios. El otro aspecto que posiblemente constituye lo más característico de la creencia egipcia es la religión funeraria. Al parecer los egipcios creyeron siempre en la otra vida. Sabían naturalmente que el cuerpo del difunto permanecía en este mundo
y que el espíritu del muerto, el que se iba más allá. Sin embargo, pensaban que este último necesitaba del cuerpo como si fuera una base. Por eso ensayaron distintos y complicados métodos de momificación para preservar el cuerpo de este difunto. Además, creían que una buena conducta durante esta vida aseguraba un tránsito seguro al más allá. Hay muchas representaciones de escenas en este juicio, en las que el corazón del difunto es pesado en una balanza, teniendo como contrapeso la pluma que representa la verdad. Construyeron grandes pirámides como tumbas para los faraones. Los antiguos griegos y romanos eran politeístas. Sus dioses fueron representados según la forma humana. La religión grecia o los griegos representaban los diversos acontecimientos políticos y sociales a través de una gran cantidad de relatos fanáticos. La mayoría de los mitos están incluidos en las poesías épicas de la Ilíada y la Odisea, de Homero. Sus dioses eran representados en forma humana y también actuaban y sentían como ellos. Luchaban, protegían a sus seres queridos y se vengaban. Además entendían que los conocimientos de la vida dependían del destino que ellos daban. Para venerar a estos dioses, los griegos construyeron templos en sus nombres. La divinidad más importante fue Zeus, rey dios del cielo y de la naturaleza creada y padre de los hombres. En este sistema religioso también existieron personajes considerados semidioses, que eran el fruto de la relación entre algún dios y una mujer humana, como en el caso de Hércules, el dios de la fuerza física. Participaban en diversas celebraciones religiosas, las más importantes era la peregrinación al santuario de Delfos, ¿no? Aquel santuario que era consagrado a Apolo. Ahí los sacerdotes interpretaban los presagios que entregaba la pitonisa. Creían en un lugar de triunfo y felicidad después de la muerte llamado Eliseo. Ahí se recompensaban a los difuntos buenos y virtuosos. Tártaro era un lugar en la eterna condenación destinado para los malos. No obstante, y pese a este contexto, la filosofía de Aristóteles y Platón se acercó a la idea de un solo Dios, causa de toda la creación. Los romanos, sin embargo, adoraban un gran número de dioses. Los más venerados eran Júpiter, Minerva y Juno. En su honor construyeron templos y ofrecían sacrificios de animales. Tenían especial veneración por los dioses protectores del hogar y de la familia. En cada casa había un altar dedicado a ellos. Practicaron dos rituales de entierro, llamados también rituales funerarios, por inhumación y por incineración. Con el tiempo, el sumo sacerdote fue el emperador, el que se le practicaba el culto imperial. Los cristianos fueron perseguidos por negarse a adorarlo como a un dios. La aparición y difusión de los cristianos cambió la situación religiosa en Roma. Fueron desapareciendo los templos y los dioses. En su lugar se construyeron las primeras iglesias. En algunos casos, en el lugar de las primeras edificaciones, se construyeron las segundas. Ahora sí, los invito a ver este corto. ¿Qué significa creer en Dios? Creer en Dios puede significar muchas cosas, dependiendo de cómo se use la palabra creer. He aquí 3 ejemplos. Un doctor dice, yo creo que estas pastillas te van a ayudar. La palabra creo aquí significa convicción. El doctor detectó el problema y está convencido de que la receta médica ayudará. Un montañista puede decir, yo creo en el guía cuando él dice que faltan 2 horas más para llegar a la cima. Aquí, creer significa confianza. El montañista confía en el guía porque éste conoce el camino. Tercero,
Un futbolista puede decir yo creo en mi equipo. Lo que en realidad está diciendo es que él puede contar con su equipo. 3 ejemplos, 3 cosas diferentes. Todas estas 3 formas de creer se pueden encontrar en la religión también, y estas significan lo siguiente. La primera, un hombre de fe cree que Dios existe. Como vimos con el doctor, aquí creer es ante todo una convicción. Y esta convicción puede tener diferentes razones que ya hemos visto, como una experiencia personal con Dios, o una visión, o el testimonio de otros. Segundo, en el caso del montañista y el guía, creer significa confiar. Un hombre de fe confía en el mensaje de fe que se le ha transmitido. ¿Es esta confianza justificada? Bueno, es como el guía de la montaña. Cuando tú ves que el guía sabe manejar su equipo y que es muy conocedor, entonces tú puedes confiar en sus acciones. Ahora, viendo el mensaje y la predicación de la vida de Jesús, de los apóstoles y los santos, de su compromiso y humildad, ello hace que sus palabras sean confiables y creíbles. Tercero, el futbolista puede creer en su equipo como un hombre de fe puede creer en Dios. En ese caso, creer significa contar con Dios y confiar totalmente en Él. Las 3 formas son ejemplos de creer en Dios, pero solo la tercera es la que nos lleva al núcleo de la creencia religiosa, la que significa una relación viva con Dios. Por lo tanto, cuando decimos creo en Dios, no solo decimos que creemos en la existencia de Dios, que aceptamos el mensaje de Jesús y sus apóstoles, sino sobre todo, que nos confiamos a Dios, que contamos con Él y que creemos que está con nosotros siempre. Esto es lo que significa creer en Dios. Después de haber visto este corto, muchas gracias.